Hola, público de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren maravillosamente. Me encanta saludarlos en este espacio que yo he creado de manera anarquista y que me he hecho en en este canal virtual que se llama YouTube. Hoy, como ya vieron, les quiero hablar acerca de un tema que me ha interesado mucho, pero mucho, que son los monstruos y concretamente desde una visión muy interesante que es la que propone Todd Phillips con la película del Guasón, maravillosamente interpretado este personaje de una manera exponencialmente increíble y magistral, ya lo hemos dicho, muy soberbia, de Joaquin Phoenix. Y me encanta porque esa película, de hecho, ya la fui a ver un par de veces al cine. Y la verdad, solamente por disfrutar cómo se ve el Guasón en ese traje rojo. Quiero decirles que desde hace como unos 3 años he tenido un gusto exponencial por los monstruos y por el horror, pero visto desde una visión que es muy reflexiva, y curiosamente hace un par de años estuve escribiendo un cuadernito cuando iba a mi terapia psicocorporal, que sobre todo lo que yo escribía era mi experiencia en torno a descubrir aquellos puntos ciegos míos que no me estaban permitiendo relacionarme con un mejor esplendor con mis amigas, con mis papás, mis hermanos, tal vez, porque al no aceptar los horrores que yo pueda tener como ser humano, tampoco estaba pudiendo aceptar los horrores del exterior y que a final de cuentas, como dice Guillermo del Toro, he sido salvado y absuelto porque los monstruos son los santos patrones de nuestras bendecidas imperfecciones. Y hemos visto que la película del Guasón ha sido analizada desde múltiples perspectivas, desde la visión psicológica, psiquiátrica, en YouTube. Ha sido analizada desde la perspectiva estética propia del cine y de aquellos que lo ven desde ese punto de vista y que dicen es que es una gran película por esto y esto y esto. Y bueno, a decir verdad, yo coincido. A muchas personas les ha parecido sumamente perturbadora, a muchos contemporáneos de mi época, millennials, les ha parecido una película sumamente oscura, gris, no la aguantan y se salen a los 15 minutos de que la película comenzó, porque como hemos visto en el tráiler, hay cosas que duele mucho ver y es muy fuerte. Es un contenido muy fuerte el que se presenta por parte de esta película. No quiero comparar porque no se trata, creo que no entra dentro de la visión de lo que es el cine occidental, pero yo he visto cosas más fuertes y no necesariamente se ve una violencia tan explícita, sino una violencia a nivel más sutil en un anime que se llama Monster y que a final de cuentas, pues no es por hacer spoiler, pero finalmente, pues en esa serie de 74 capítulos cuya autoría pertenece al mangaka japonés Naoki Urasawa, es muy interesante esta perspectiva que nos traslada a la visión de los monstruos y la generación de los mismos. Pues es que a final de cuentas todo es un dejo de algo. El otro día estaba haciendo una reflexión y viene a colación acerca de la muerte. Hace un año, por estas fechas, yo en terapia psicocorporal trabajé este tema precisamente. Estamos hoy a 27 de octubre del año 2019. Esta visión que yo trabajé de la muerte, pues tiene mucho que ver con
con comprender varias cosas. La primera de ellas es ¿qué significa para mí morir? Y cuando hice un análisis de esto, más que un análisis, de hecho, con la cabeza fue algo que yo hice desde mi corazón, me di cuenta de que una forma de morir es para mí y que en ese momento me daba mucho miedo. Yo creo que tengo que seguir trabajando este tema, pero lo que me daba miedo era que me olvidaran. Era miedo al abandono. Ay, aunque esa palabra ya no existe en mi vocabulario, pero en ese momento todavía de alguna manera existía y para mí era el temor al abandono. Y después de hacer un análisis todavía más exhaustivo acerca de lo que es la vida para mí, me di cuenta de que ¿qué es la vida si no es un conjunto de interacciones? Porque llevo 3 años viviendo sola. Al encontrarme viviendo en esta condición, ha sido hermoso poder conocerme, poder estar de repente tirada en mi cama rascándome la panza sin hacer nada y sentirme en paz con eso. Es un logro espiritual muy grande, pero no solo estando en paz, sino realmente conmoverme con mi propia presencia, así sin hacer nada, al punto de que esa conmoción de repente me hace pensar, wow, pero qué presencia tan dulce y tan hermosa soy conmigo misma. Creo que por eso resulta encantador para muchas personas el hecho de que yo pueda estar con ellas a veces sin decirles nada o sin tener un diálogo. Quizá también ha sido una bendición y una maravilla poder estar simplemente así, estar. Aunque nada más estemos, de todas maneras está habiendo una interacción y esa interacción es un dejo de paz. El otro día escuchaba una expresión que dice, yo se lo escuché a Alejandra Llamas, y yo lo pienso, cuando yo me muera no se van a acordar de mis ojos, de mi nariz, de mis rizos negros, no se van a acordar de mi boca, no se van a acordar de lo delgada que soy, no se van a acordar de cómo me he visto, se van a acordar de cómo los hice sentir. Se van a acordar de cómo la pasábamos padre cuando estábamos juntos, cómo puse mi corazón en un abrazo. Se van a acordar de lo que se quedaron sintiendo después de entrar en una interacción conmigo. O se van a acordar del guasón que en algún momento fui, o más bien del tipo de persona que he sido en ocasiones pasadas, sobre todo en el pasado. Este año yo creo que ya no, pero en ocasiones sí se van a acordar de cómo les hice sacar lo peor de ustedes. Si en algún momento así fue, les pido una disculpa públicamente, porque en ese momento yo no era consciente de eso. Tal vez no fui el guasón, pero sí les hice sacar a su guasón. Y eso no, y lo peor de todo es que no les puse un límite. Y eso me parece que también es la vida, aunque no necesariamente es lo que nosotros queremos. Muchas veces. Y a veces sí es lo que queremos porque lo que necesitamos es más drama en nuestra vida para confirmar que efectivamente nuestra existencia es bien miserable. Pero al final, ¿qué es lo que entiendo yo de todo esto? Una vez que yo me di cuenta de que yo hacía salir el guasón de las personas, me di cuenta de que lo mejor que yo podía hacer en ese momento por amor era expresarles ese amor no estando presente, alejándome de esas personas, alejándome de ellos. ¿Y por qué viene a cuento esto de la muerte? ¿Por qué viene a cuento esto que yo les estoy diciendo? Bueno, pues Lev Sevinovich Vygotsky, que yo creo que algunos de ustedes lo saben, es un autor que a mí me fascina, me encanta. Para mí que el tipo era un mago porque todo lo que tiene que ver con pensamiento, palabra, emoción y exterior tiene que ver con magia, pero eso ya es punto y aparte. Sin embargo, Vygotsky dice que a partir de eso es como nosotros tenemos una interacción con la realidad y eso marca nuestras experiencias. Y también considero que en la película del Guasón, cuando yo la vi, sí hubo algo que a mí me dejó muy claro y que nos lo muestra muy bien a través de ese guión Todd Phillips y el equipo de guionistas que se dedicaron a escribir esa historia,
es el papel fundamental que tienen las interacciones. Vygotsky dice, a partir de la perspectiva sociocultural, que ya visto desde esa visión, es plenamente sociocultural. El tipo dice que nos construimos con base en interacción con el mundo. Algunos colocan a Vygotsky en el rubro de los constructivistas porque en realidad no sabían cómo catalogarlo. Y hay muchos libros que lo van a colocar desde el constructivismo. Vygotsky no era constructivista, era sociocultural la perspectiva que él propone, porque él dice que somos en función de las interacciones con otras personas. Palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando. Realmente es lo que él nos está diciendo. Es decir, con eso que tú te quedas de la interacción con alguien, con algo, es lo que finalmente a ti te va a ayudar a construirte como persona. Y ya sea que esta interacción puede hacer que tú construyas un alter ego como el Guasón, o como Monster, en este caso el monstruo, o puede ser que construyas un Batman. ¿Qué otro arquetipo podría ser? Porque bien podría ser también un Krishna. ¿Por qué no construir un Milarepa? ¿Por qué no construir un Buda, un Jesucristo? Pero no los divinos, sino los históricos. Incluso hasta yo creo que son más reales los históricos porque pues, eran personas como tú y como yo, amigo o amiga. Eran personas que se rompieron a sí mismas y vieron más allá de lo que podían ser y lo fueron. Entonces eso es maravilloso, pero no puede ser esto si no se entiende esa visión de la interacción, qué clase de interacción están teniendo con los otros y sobre todo quién están decidiendo ser, qué estamos decidiendo ser, porque al final es una cuestión de elección. Diría Viktor Frankl, de quien tú quieres ser delante de una situación o delante de una interacción, o es un asunto de que te quedas en un callejón sin salida porque no hay más alternativas para ti. En el sentido de que a Arthur le cortan de repente así la medicación, hace un esfuerzo muy grande por tener una buena interacción, más que solamente por el rollo de ser aprobado. Hace todo lo posible por sentirse bien. Inclusive hay un momento en el que está con la psicóloga y le dice, yo quisiera sentirme mejor, quiero sentirme mejor. Pero con los medicamentos que toma, de repente lo cortan de tajo y evidentemente sale este otro personaje y brilla y es encantador, seductor hasta la pared de enfrente. Ay, a más no poder. Por eso lo fui a ver 2 veces, ¿no? Y esta risa sí es como de que yo quiero otra cosa, ¿no? O sea, ese de rojo. Por supuesto que me le voy encima. A mí me encantó en muchos sentidos. Y pues, sí se los digo como mujer, ¿no? A mí, en ese sentido, me encantó. Pero es curioso porque finalmente refleja que ese ser oscuro, pues es el alter ego de Arthur, ¿no? Y al ser el alter ego de este personaje, que ya quisieras que le fuera mejor en la vida, de repente piensas, ok, ¿de qué seremos capaces los seres humanos cuando no pulimos nuestra propia sombra? Porque yo creo que en ese sentido es este reflejo de que ese guasón finalmente es una sombra en Arthur, que puede asirlo, o sea, puede asumir que es. Sin embargo, considero que es también la representación de nuestra propia sombra. Lo que pasa que más que él lo usara para el mal, era como una manera también de defenderse quizá en un momento determinado, pero sobre todo era esta posibilidad de saber que al poder hacer eso, o sea, poder matar con la máscara, también descubría una parte de sí mismo que lo hacía romperse en más de un sentido porque
discúlpenme por la expresión, pero pues el tipo estaba desmadrado por donde lo vieran y literal porque pues, no tenía madre. Aunque la mujer que ahí aparece supuestamente es su mamá, pero ya después vemos que en la historia pues realmente no tenía madre. No tenía madre y no tenía nombre, literal no tenía nombre. Y eso es muy importante. En la serie de Monster, uno de los cuentos que salen, que supuestamente es un cuento checo, es el del monstruo sin nombre. Si tienen oportunidad de verlo en YouTube, también se los puedo incluso compartir, se los dejo en la caja de comentarios, en la cajita que está allá abajo, porque lo que te muestra es qué pasa cuando, como monstruo sin nombre, te acabas comiendo a otras personas con tal de que tú puedas tener un nombre. Sin embargo, cuando ya, cuando ya adquieres un nombre finalmente, pues no hay personas a tu alrededor que te puedan llamar por ese nombre. Es decir, estás solo. Por eso y por eso somos en función de la interacción con otras personas. Creo que en ese sentido el Joker lo muestra de una manera impresionante, pues cómo lo dejan la mayor parte del tiempo, es buleado, es un personaje victimizado. Vean cómo cuando se está amarrando los zapatos de payaso, el pobre está lleno de contusiones. Y es que en ese sentido, en cuanto a la salud mental y la salud de las interacciones, creo que en ese sentido, todos somos el sistema. Y lo somos por la calidad de interacciones que estamos teniendo. Ayer fui a que me dieran terapia esquío, le mando un saludo a mi terapeuta, Adela, y ella me decía, ¿sabes qué? Últimamente han venido personas aquí al consultorio a decirme que hay muchas personas que necesitan atención. Y yo le dije, yo sí te creo y creo que de lo que necesitamos hoy es de una calidad de interacciones con afecto, de interacciones en donde nos podamos ver a los ojos, nos podamos quedar en una conversación firme, de ser sostén uno de otro y de ser claros con lo que estamos queriendo, tanto de la otra persona como de lo que estamos queriendo compartir. Y para conservar esa salud mental o ese bienestar en las relaciones, Byron Katie es una persona que se ha dedicado a trabajar con 4 increíbles preguntas. Después podemos hacer un podcast de cómo eso funciona. Y ella dice, para que una relación se salve, solamente se necesita la claridad de una persona. Estamos buscando, quizá, ojalá, que nosotros seamos esa claridad en las relaciones. Y a esa claridad en las interacciones y a que yo les decía que he preferido mejor a veces alejarme de ciertas personas, de ciertas relaciones, para que uno, no sacaran lo peor de mí y 2, para que yo tampoco sacara lo peor de esas personas. Darme cuenta de que yo estaba siendo la fuente de eso fue un rollo muy fuerte para mí, pero muchísimo. Fue un asunto incluso en el que por fin comprendí que sí hay un monstruo dentro de mí, que el horror y los monstruos me salvan, y creo que gracias a que he podido aceptar esa monstruosidad en el exterior, he podido ver mis propias imperfecciones, el poder darme cuenta de que en ocasiones no tengo interacciones tan lindas y que a veces sí prefiero alejarme de personas para que no suceda una tragedia en el sentido estricto de lo que implica la salud y la paz que pueda haber en una relación que yo quiero conservar. Entonces, las imperfecciones pues son sagradas para mí. Y hoy puedo aceptarlas, puedo verlas sin miedo, gracias a los monstruos, porque los monstruos las tienen. Entonces he podido aceptar que yo también. Pero al mismo tiempo me he dado cuenta de que eso mismo lo he podido extrapolar a otras áreas de mi vida. Y la verdad es que encontré un meme del Joker justamente que dice, el Joker viendo cómo analizas mejor su película que tu vida.
Y me encantó porque pensé, claro, tiene total y absoluto sentido. O sea, nos la hemos pasando viendo hacia afuera y decimos, no, es que esta sociedad, por eso la sociedad está como está. Tengo un amigo que es psicólogo y me ha dicho, yo he tenido pacientes que son como el Joker. En el fondo todos tenemos un Joker. Y si eres hijo de este sistema de ideas y de creencias, pues ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Y sobre todo creo que tenemos que comenzar por darnos cuenta de que si somos hijos de este sistema necesariamente sí tenemos una herida de la infancia que no hemos podido resolver y que cuando nos metemos en este camino de autoconocimiento tenemos la oportunidad de ubicar cómo esa misma herida pudo haber diversificado, haberse ramificado hacia otras situaciones, otros padecimientos que después no entendimos por qué, pero que al ir a esa raíz inmediatamente empezamos a sanar también otras áreas de nuestra vida en consecuencia, sí o sí. Y este proceso además es en muchos casos muy rápido porque lo identificas y si lo identificas es más fácil que entonces puedas ir resolviendo rápido, quitando la mala hierba y la negatividad, diría el principito, los baobabs, los vas cortando poco a poco para que eviten ser este cáncer mental y emocional que acaba lapidando tu bienestar. Eso me parece que es muy valioso. Y yo estoy muy agradecida con la vida por haberme hermanado con todos mis monstruos, haberme sentado como toda una mercader con todos ellos y decirles, bueno, aquí estoy en paz, ya, ven y suéltame la sopa, dime, ¿no? Y tanto la parte que se victimizaba como la parte que de repente era media soberbia o bastante más que soberbia, muy arrogante, porque la soberbia a veces no tiene nada de malo, más bien es la arrogancia, porque la arrogancia te hace pensar que si otros brillan, pues tú pierdes tu brillo. Y como dice Nelson Mandela, más bien es al revés, cuando tú permites que tu luz brille, inconscientemente también permites que también otras personas puedan brillar. Y creo que es lo que necesita este planeta en este momento. O no sé si necesite que brillemos, tal vez ni siquiera como humanidad somos necesarios, pero sí es importante darnos cuenta de que cuando estamos más ocupados en brillar nosotros, no por competir, sino por el hecho hermoso que implica brillar, mostrar al mundo el regalo que traemos dentro de cada uno de nosotros, en el mejor de los casos, especialmente porque nunca nos vamos a arrepentir del amor que damos. Sí considero que hay una posibilidad de recrear espacios de más autenticidad, no solo para nosotros, sino para otras personas. Y bueno, más que un análisis, para mí esto no es un análisis, es una reflexión con lo que a mí me deja esta película. Me hace pensar que todos llevamos un guasón dentro y que probablemente por eso resulta tan interesante el acercamiento y el revuelo que ha producido en tantas personas, porque a final de cuentas todos somos espejos de todos y todos aprendemos de todos porque somos ese espejo. Entonces, resulta muy importante entender que, pues sí, estamos inmiscuidos en un sistema social que algunas personas podrían pensar, sociólogos incluso, personas que el tejido social está muy dañado. Necesita estos espacios de amor, comprensión y ternura, pero no la ternura en el sentido del laissez-faire de te permito todo y te solapo todo, sino de sí te pongo límites, pero también te contengo. Y no tiene nada que ver eso con el amor que yo pueda tener contigo. Más bien al contrario, porque te quiero es que te doy esa contención, pero también te pongo esos límites que requieres para que tú puedas florecer en todo el sentido estricto de la palabra. No creas, mm, no crezcas como una maleza o como una hierba
mala, así como todo silvestre, sino realmente que haya un cuidado porque estás puliendo tu conducta y tu comportamiento, pero vamos, en un sentido del común, de que tú puedas tener esos espacios de disciplina, y por disciplina y determinación me refiero a que tengas ese espacio de decidir que quieres hacer las cosas que te toca hacer. Ahí hay mucho brillo. Ahora, otra situación importante con referencia a las relaciones que producen este tipo de jokers. A mucha gente le hacía mucho ruido un comentario que hubo de un niño que en algún momento dijo que quería ser como el Joker. A muchas personas les ha hecho sentido eso. Y quizá en más de una manera nos ha dado por decir eso. Yo lo decía, por ejemplo, hacia mí misma, pero no con ese Joker, sino con en un momento. Y yo decía que mis chistes eran malos. ¿No? Voy a hacer que este lápiz desaparezca y todas esas cosas que dice. Y que son geniales. O sea, ese guasón a mí me fascina. Creo que se dejó la vara muy alta, la verdad. El muy apreciado Heath Ledger. Y me encantó. Es una visión muy interesante de ese guasón con esas características tan explosivas en más de un sentido. Y en muchos otros, a muchas personas al hacerles ruido eso, pues simplemente no es necesario. Pero no es necesario que nos vayamos al caso de este niño que dijo eso. Vámonos al sentido de una simple interacción en casa. Vámonos a visualizar eso, vámonos a ver realmente qué es lo que pasa, qué dejo de amor estamos dejando en las personas. Que yo he escuchado madres que les han dicho a sus hijos, no te quiero y no te mereces mi amor porque no estás respondiendo en la escuela. Y es que es el equivalente a una distorsión de cómo estamos pensando ciertas cosas. ¿A qué me refiero con esto? De cómo estamos pensando la crianza de un niño, en lo que se está forjando con referencia a él. Estamos diciéndole entonces que no es suficiente. Y esa creencia diría Marty LeCoy, es una creencia sumamente clara, plasmada en este guasón particularmente. Cuando hay escenas en donde pues no, o sea, pareciera que no es suficiente, inclusive es objeto de burla, pero no lo que hace, sino él en sí mismo. Y a eso me refiero con lo que esta señora madre le dijo a su hijo. O sea, no te quiero porque entonces no está siendo suficiente. Ese es el mensaje que le está dejando. Y no solo es el mensaje que le está dejando, o sea, a nivel de interacción, pero a nivel muy micro, creo que sí tenemos que reflexionar en qué es lo que estamos haciendo como sociedad. Si somos en función de las interacciones con otras personas, ¿qué clase de interacciones podrían dejarnos en una visión mucho más extensiva de lo que cada persona puede considerar como bienestar? Pero sobre todo de lo que cada persona le haga sentido con referencia a conocer la paz. Lo que sucede es que no sabemos gestionar la paz, no sabemos estar en paz. Y cuando estamos en paz sentimos un vacío así como que, ay, me está haciendo falta drama. Pues es que no es sorprendente, porque hemos estado acostumbrados programadamente y sin nada de conciencia a que así es como debe ser, de que la vida es drama. Y no es cierto. Hay una ricura verdadera en estar en paz. Y más que una ricura, hay un descanso. Y a partir de ese descanso puede reverberar mucho más trabajo, más productividad, más oportunidad. Y productividad no en el sentido de tengo que producir dinero, producir. No, productividad en el sentido de cómo puedo crear relaciones o puedo generar interacciones mucho más sanas. Eso a mí me parece que es lo más importante.
de cómo me puedo reír con otras personas, cómo puedo comprender la vida de otra manera, en qué consiste una vida así. Ahora bien, por otro lado, también considero que, por ejemplo, en el caso de esta señora que decía, yo te amo incondicionalmente. Y porque el mensaje que esta señora le está dejando a este niño o este adolescente es que entonces no soy digno de amor. ¿Y qué es lo que más nosotros, como seres humanos, queremos encontrar? El amor. Amor. ¿Y qué significa amor? A significa sin. Y mor, pues de ahí viene, muerte. Sin muerte. Yo pueda hacer extensiva esta situación de que tú existes para mí. Y la existencia en ese sentido de la claridad de que tú existes porque tienes un nombre. ¿Y qué es lo que Arthur Fleck se supone que justamente no tiene? Un nombre, porque su origen no es claro. O sea, supuestamente es un rollo en el que ha vivido muchos tipos de abuso, pero ni siquiera su nombre es su nombre. Porque cuando tú nombras algo, lo dignificas y sobre todo haces que exista. Y lo nombras porque eso implica una relación y una interacción con eso que estás nombrando o con aquella persona que estás nombrando. Sabes con qué te estás relacionando, pero cuando ese monstruo no tiene nombre, literalmente el tipo estaba desmadrado antes de darse cuenta de que estaba tan desmadrado, o sea, de que realmente no tenía madre. Y madre entendida en el sentido extensivo de la palabra, es esta mujer, esta persona que te nutre, que te contiene, pero también te pone límites, porque le importas. Y hay un interés en que tú pulas comportamiento, en que tú sepas comportarte en determinadas situaciones y en que aprendas a usar tu sentido común para también responder ante lo que requiere la sociedad eventualmente. Pero no desde una visión de exigencia de que la sociedad y el sistema nos chupan, nos chupan, nos chupan, nos chupan, nos chupan, a nivel de consume, 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 sino más bien desde esta visión de bueno, eres parte de esto, pero eres una parte consciente de que eres parte de esto y que a lo mejor es importante que realices ciertas tareas, que tengas bien guardado tu uniforme, que tengas determinadas cosas. Y esas acciones son sus acciones, pero no son la persona. Es muy diferente, diría Concha Huilca, decirle a un niño, eres un tonto, a decirle, te estás comportando como un tonto. O sea, por un lado, estar más allá de que apruebe sus acciones o no, es un asunto de sentido común, nada más, que a veces pareciera que es el menos común. Y por el otro lado está lo más importante, que es el amor incondicional, que esa persona mientras viva no va a morir para ti. Es amor, que no ha muerto para ti, que es una persona que existe, que la tienes en tu mente, que está ahí para ti, que es importante para ti, más allá de que sea tu persona favorita o no. Eso me parece que es esencial y otra vez vuelve la burra al trigo. Por eso, curiosamente, este tema se relaciona con la muerte. Y curiosamente, yo digamos que en este trabajo que he decidido hacer desde hace bastante tiempo, en el que decidí revisar, bueno, qué puntos ciegos, qué puedo pulir en mí, y de compromiso conmigo misma, de conocerme a través de los otros, de replantearme, me di cuenta de que en la medida en la que yo abrazara también mis propias sombras, también puedo abrazar mi propia luz. Y cuando yo junto ambas cosas, puedo descansar, puedo estar en paz, puedo ser más íntegra. Y no solo eso, sino además una presencia más dulce, porque no es una amenaza para mí que otras personas brillen igual o más que yo, sino al contrario. Estamos aquí para ser pilares unos de otros y eso a mí me parece maravilloso. Yo creo que no es utópica, creo que es un asunto de presencia, es un asunto de integración y sobre todo creo que lo más importante es un asunto de voluntad de cada uno de nosotros por pensar
en que aún hay muchas cosas que pulir en cada uno. Cada quien sabrá qué es lo que tiene que hacer. Qué bello que para eso estamos, diría Paulo Freire, en este mundo, que es el mediador y que es el que nos enseña las opciones que podemos tener para, más allá de generar un mundo mejor, que quizá yo creo que ni siquiera nos necesita, porque el mundo es el mundo, está ahí para darnos un servicio y depende de nosotros si queremos corresponder a él, no desde una visión de lo consumo completamente hasta que ya no haya más, sino de corresponder a él en el sentido amplio de lo que esto implica. Le brindo mi atención, me conmuevo con él, a eso me refiero con corresponder al mundo, y sobre todo contribuyo en una mejor calidad de interacciones, en especial por conveniencia, porque jamás nos vamos a arrepentir del amor que hemos dado, pero probablemente sí nos vamos a arrepentir, tal vez, ojalá, o quién sabe, pero probablemente sí sintamos que quizá la sensación que tengamos al final de nuestros días por haber actuado de cierta manera, pues no creo que muchas veces sintamos bienestar por eso. La idea es llegar a ese último momento con la claridad y con el gusto de saber que lo que hicimos estuvo plagado de esa sensación, ese dejo de amor que finalmente somos todos nosotros. Y tengamos esa visión de integridad, no de recriminarnos por haber actuado de cierta manera, sino más bien lo contrario, de comprender. Quizás sí nos hemos equivocado, quizá hemos hecho cosas que no son tan bonitas, pero que siempre hay oportunidad de reconocerlas, reparar e integrarlas, porque a final de cuentas, de eso se trata. Son parte de ti, son cosas con las que tú te has quedado, que has hecho, pero que a lo mejor pues ahora puedes replantearlas y verlas desde una visión mucho más generosa y más amable. Creo que esto, en cuanto al Joker, aquí me podría explayar y expresar muchísimas otras cosas con referencia a esta película. Por demás está decir que me encanta Joaquín Phoenix, me fascina. Ha sido un podcast bastante largo en referencia a esto, pero bueno, estamos muy cerca del Día de Muertos aquí en México. Estamos muy cerca del estreno de esta película que fue hace algunas semanas, que sigue en cartelera recaudando y recaudando y recaudando dinero Es una película muy interesante. Está por demás decir en cuanto al estigma de la locura y de tantas cosas, pero al final creo que lo que sí deja esta película es una reflexión sobre aquello que no queremos ver, pero no lo que no queremos ver en los demás, sino lo que no hemos podido integrar en nosotros mismos y que probablemente también traemos arrastrando. Entonces, pues nada más para que le echemos una pensada y ubiquemos qué alternativas tenemos para, no sé si generar un mundo mejor o peor. Creo que este mundo ni siquiera nos necesita. El mundo ya está en orden, aunque no lo entendamos. Y a veces no nos toca entender ese orden, nos toca vivir en medio de ese orden que no entendemos, nos toca vivirlo. Pero esa calidad de interacciones es la que tenemos que cuidar antes de pasar a lo que creemos que es el nosotros, porque en realidad, pues todo responde a lo que tenemos en nuestra cabeza y a la calidad de intérpretes que seamos con esa realidad. Pues dicho lo anterior, me despido, no sin antes decirles que si les gustó este video, le den like y también lo compartan, se suscriban a este canal y comenten. Y si no les gustó, pues que hagan lo mismo también ahí. Y ya, eso sería todo. Cuídense mucho. Sé que no he subido tantos videos en ocasiones anteriores, pero pues es que estaba pensando como en qué les podía decir. Pero eso de andar diciendo cosas por tener que decir algo, la verdad es que tampoco es mi hit, sino que sí tenía que pensar en esta reflexión. Para despedirme, quiero expresarles un poemita que escribí el día de ayer, que dice: jamás me voy a arrepentir del amor que he dado,
pero tal vez sí me arrepienta de un sentimiento mal expresado, con la persona, con la situación y en el momento inadecuado. La vida son las interacciones con el mundo, en el fragor de las acciones, a chispazos seductores o a golpes desgarradores. La vida manifiesta es como te deja la interacción con otros. Y ya con eso me despido. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Nos escuchamos pronto, síganme en todas las redes sociales. Ja, ja, ja. Chao.